El capítulo 4 del libro de Hechos nos muestra que Pedro y Juan fueron ante el concilio. O sea, el concilio era la autoridad religiosa en esa época, y esta autoridad religiosa estaba un poco enojada con Pedro y Juan por el milagro que ellos habían hecho en el capítulo anterior. Ustedes recuerdan que en el capítulo 3, Pedro y Juan, cuando iban a entrar al templo, se encontraron con un cojo que colocaban a la puerta de la entrada del templo, y Pedro y Juan, este cojo estaba esperando que Pedro y Juan le dieran limosna, pero dice la Biblia que Pedro le dijo: de lo que tengo te doy. Qué bonito lo que Pedro reconoce, y Pedro lo que tenía era Jesús en su corazón. Y entonces Pedro le dice al cojo: en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y inmediatamente el cojo se levantó. Y esto causó gran revolución y asombro en el pueblo. Y dice que debido a eso habían varios resentidos. En el verso 2 del capítulo 4 dice que resentidos de que enseñara al pueblo y anunciara a Jesús. ¿Quiénes estaban resentidos de que Pedro y Juan anunciaran al pueblo y predicaran de Jesús, la resurrección de entre los muertos? Dice que estaban resentidos los sacerdotes, estaban resentidos los de la guardia del templo y los saduceos. Los saduceos era una corriente, era un grupo que no creía en la resurrección de los muertos. Dice que le echaron mano, en el verso 3, le echaron mano y los pusieron en la cárcel, imagínense. Metieron preso a Pedro y a Juan por estar ellos predicando la palabra del Señor. Y entonces cuando lo llevaron, dice que lo llevaron preso, estuvieron en la cárcel hasta el día siguiente. O sea, estuvieron 24 horas allí preso. Y porque dice que ellos anunciaban la palabra de Dios. Pero mire lo bonito que ocurre en medio de la persecución cuando uno predica la palabra del Señor. Dice que ellos le echaron mano y estuvieron presos hasta el día siguiente porque era ya tarde. Pero muchos, mire el verso 4, dice: pero muchos de los que habían oído la palabra, o sea, los que habían oído la palabra antes que cogieran a Pedro y a Juan presos para que no siguieran predicando, dice que muchos creyeron, y el número de los hombres era como 5,000. Imagínense. En la primera predicación, Pedro se le convirtieron 3,000. Y ahora no hay 3,000 seguidores de Jesús, sino que hay 5,000. 5,000 que están siguiendo al Señor. Dice que aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, estos los que estaban estaban resentidos con Pedro y Juan, los gobernantes, los ancianos y los escribas. O sea, los religiosos de esa época, los gobernadores de esa época, todos estaban resentidos porque Pedro y Juan y los discípulos, los apóstoles, estaban predicando de Jesús. Y ya no había solo 1, ni 12, ni 120 que seguían a Jesús, sino que ya el número eran 5,000 que estaban siguiendo a Jesús. Aquí lo sorprendente o lo grande es que en esa época solo contaban a los hombres. Imagínense, si solo contaban a los hombres, y vamos a imaginar que estos hombres la mayoría tenían sus esposas, tenían sus hijos. Entonces, ¿cuántos serían los que en verdad estaban siguiendo a Jesús? Más de 5,000 estaban siguiendo a Jesús en ese entonces. Pero dice que ellos se reunieron, y el sumo sacerdote Anás y Caifás, Juan, Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, poniéndolos en medio le preguntaron: ¿con qué potestad? Mire la pregunta que le hacen a Pedro y a Juan: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernante del pueblo y anciano de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, que de qué manera
este ha sido sanado. Él está hablando del cojo que estaba colocado en la puerta de la hermosa. Y empieza Pedro a predicarle a esta gente que le estaban interrogando. Pero ¿cómo termina esto? Dice Pedro en el verso 12 que le dice a los que están ahí: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pedro aprovecha el momento y le predica a esta gente que están ahí, los resentidos, por lo que el Señor estaba haciendo a través de Pedro, de Juan y los discípulos. Y Pedro aprovecha y le dice: el único que puede salvarlos a ustedes es Jesús. El único intermediador entre Dios y los hombres es Jesús. No hay otro que pueda salvarnos a nosotros. Entonces dice que ellos, viendo la valentía de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letra. Bueno, aquí dice es que de pronto no estaban en ninguna escuela rabínica, no estaban ellos ahí, porque efectivamente Pedro y Juan, ellos sí sabían leer, sabían escribir, pero de pronto no eran preparados como los sumos sacerdotes, como los escribas y los fariseos. Entonces ellos se admiraban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que habían sido sanados, o sea, que ellos vieron al cojo que estaba siendo sanado, puesto en pie con ellos, no podían decir nada. La idea era que ellos estaban un poco perturbados porque Pedro y Juan estaban hablando de Jesús. Pero mire lo que pasa en el verso 17. Ellos se ponen de acuerdo y dicen: vamos a amenazarlos para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Imaginen la amenaza que le dicen: bueno, te vamos a dejar quieto, los vamos a sacar de la cárcel, no los vamos a meter presos, para que ustedes de aquí en adelante no le hablen a más nadie de Jesús. Quédense calladitos, no hablen, no prediquen más de Jesús, porque ustedes están revolucionando el pueblo, ya tienen muchos seguidores. Pero dice que ellos entonces lo llamaron y les ordenaron. Mire, esta gente le ordenaron a Pedro y a Juan que en ninguna manera hablaran ni enseñaran, el verso 18, en el nombre de Jesús. Bueno, está rotundamente prohibido que ustedes hablen en el nombre de Jesús. No pueden hablar más en el nombre de Jesús. Pero entonces dice que Pedro y Juan, el verso 19, respondiendo dijeron: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Aquí la expresión dice: es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y dice que entonces todo el pueblo glorificaba a Dios por la valentía que ellos estaban haciendo. Y cuando Pedro y Juan fueron dados en libertad, ellos fueron a donde estaban los discípulos y le comentaron: miren, nos metieron presos y nos dijeron que no predicáramos más en el nombre de Jesús. Mire qué hicieron los discípulos cuando escucharon esta noticia. Lo más probable es que si a nosotros nos dicen: bueno, nos están metiendo presos por hablar de Jesús, uno inmediatamente se calla, no empieza a hablar. Pero los discípulos dicen que los que estaban ahí reunidos, al oír esto, alzaron, verso 24, al oír esto, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú que eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo, y empezaron a orar. Y la oración era: Señor, darnos valentía, darnos fuerza, darnos valentía para que nuestra boca no se calle, para seguir hablando tu palabra. Y inmediatamente era la oración era: Señor, no vamos a callar, más bien dando fuerza para no intimidarnos de la amenaza que esta gente quiere con nosotros. Y dice que entonces ellos fueron llenos todos del Espíritu Santo. Y con valentía, dice el verso 31, y con valentía hablaban la palabra de Dios. O sea, las amenazas no lo hicieron que ellos callaran. Y al final vemos que nosotros, ahí podemos ver que ellos repartían todas las cosas, las tenían en común. Entonces es muy preciso este versículo, y es que muchas veces nos dicen: no hay que hablar de Jesús. A veces nos da pena la familia, la sociedad, el empleo, todas esas cosas, pero a nosotros nada ni nadie nos debe detener. Tenemos que seguir hablando de Jesús. Bueno, vamos a entrar en